Hola, bienvenidos a todos a esta nueva capacitación del canal HRM Channel, un canal patrocinado por la empresa Prax. Nuestro objetivo es proveer conocimiento de alta calidad disponible para todos de forma rápida, concisa y que nos ayude a aplicarlo a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en el día a día en la gestión humana y seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a resolver una pregunta que suele aparecer con mucha frecuencia cuando se hacen los diagnósticos de riesgo psicosocial laboral, especialmente en el contexto colombiano, en donde esta evaluación se encuentra regulada. Una de las preguntas más frecuentes o solicitudes más frecuentes que recibimos nosotros como consultores en este tema tiene que ver con proporcionarle a las empresas algo que por alguna razón se ha comenzado a denominar casos blancos. Alrededor de estos casos blancos, lo que se ha entendido alrededor de esto es que son aquellas personas que tienen factores de riesgo psicosociales laborales, es decir, aquellas personas que tienen un nivel de exposición al riesgo psicosocial elevado. Esta aproximación que por alguna razón comenzó a generarse, y como les menciono, especialmente en Colombia, realmente no es una aproximación técnicamente ni práctica correcta. Lo que vamos a hacer el día de hoy es explicar qué es lo que se ha entendido por ese concepto de casos blancos y por qué no es una aproximación a la cual nosotros deberíamos, sobre la cual nosotros nos deberíamos de basar para hacer la intervención de los riesgos psicosociales laborales como tal. Permítame un segundo, yo les voy a compartir acá mi pantalla para que ustedes todos puedan ver una lámina que he preparado acá para poder desarrollar esta idea que me parece fundamental para poder explicar por qué es que no es relevante esa idea que se ha generado de caso blanco. Las personas que están participando en vivo y en directo en esta capacitación pueden participar con sus comentarios, sus inquietudes mediante el chat que tenemos disponible en el sistema videoconferencia, y quien esté viendo esta capacitación a través de nuestro canal HRM Channel, simplemente pueden dejar su pregunta y su inquietud como un comentario debajo de el video que usted está visualizando en este momento. Nosotros procuramos responder absolutamente todos los comentarios, así que por favor no lo dude, interactúe y envíenos sus preguntas. También tenemos una página del canal en Facebook y de nuestra empresa. Por ahí también pueden dejarnos sus inquietudes y será un gusto resolverlas. Ustedes deben de estar viendo en este momento en pantalla una imagen que intenta representar las causas, los reguladores y efectos cuando nosotros hablamos del concepto de estrés laboral. Esa es una primera idea que yo quiero introducir. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales laborales, realmente deberíamos de hablar de estrés laboral, que es el concepto que engloba todo lo que está asociado con los factores de riesgo psicosociales, los efectos que generan y en unas condiciones que vamos a ver que se llaman condiciones reguladoras que están relacionadas con el efecto que puede tener la exposición a un estresor o factor de riesgo psicosocial laboral. ¿Por qué esta imagen es importante para hablar de los casos blancos? Porque precisamente creo que le hemos hecho mucho énfasis y nos hemos focalizado mucho en ese concepto de caso blanco porque no hay una adecuada comprensión sobre qué es lo que genera los factores de riesgo psicosociales laborales y continuamos creyendo que es un asunto de intervenir el individuo cuando realmente no lo es de esa forma. Entonces, para poder explicar y desarrollar las ideas alrededor del concepto de caso blanco, vamos primero a entender qué es lo que genera un factor de riesgo psicosocial laboral. En términos muy simples, muy sencillos, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Qué es esta imagen que ustedes están viendo acá? Voy a señalarlo, permítanme en activo el puntero. Aquí ustedes están viendo, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Un factor de riesgo psicosocial, en términos muy sencillos y coloquiales, es cualquier condición psicológica o social generada por el trabajo que tiene la capacidad de disparar o producir una reacción o respuesta de estrés. Eso es básicamente un factor de riesgo psicosocial laboral. Cualquier condición, repito, generada por el trabajo psicológico o social que tiene la capacidad de generar o disparar la respuesta de estrés. Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo psicosocial laboral, estamos valorando factores de riesgo psicosociales laborales, estamos evaluando condiciones de salud. Las condiciones de salud no son factores de riesgo psicosociales. Las condiciones de salud son condiciones de salud
que se ven afectadas o que se generan fruto de la exposición reiterada y en niveles intensos de la exposición a los factores de riesgo psicosociales laborales. Y tenemos otro aspecto que evaluamos cuando hacemos la evaluación de riesgo psicosocial laboral, que se llaman reguladores. Reguladores son condiciones propias del individuo, condiciones por fuera del contexto laboral que tienen la capacidad ya sea de aumentar el efecto de los estresores laborales o factores de riesgo o de disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosociales laborales sobre nuestra salud. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando en Colombia, por lo menos, hacemos un diagnóstico de riesgo psicosocial, la normatividad nos pide que evaluemos al menos estos tres elementos. Nos dice, evalúen factores de riesgo, evalúen aspectos que tienen que ver con efectos y evalúen variables que tienen que ver con reguladores. Los denominan de otra forma, a mí me parece que algunas de esas denominaciones, más que aclarar, generan confusión, pero digámoslos que en términos generales, cuando hablamos de un modelo de estrés laboral, vamos a hablar siempre de estos tres grupos de variables. ¿Cuál es un mensaje que yo quiero transmitirles inicialmente para poder desarrollar este tema? Que no podemos denominar a todos factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo de estresores. Las condiciones de salud que se afectan por esos factores de riesgo son efectos, consecuencias o variables dependientes, es decir, variables que se ven afectadas por la exposición a estos factores de riesgo o variables independientes. Y aquí tenemos unas condiciones reguladoras o mediadoras, dentro de lo cual se introduce aquello que comúnmente hemos denominado condiciones extralaborales, condiciones del individuo, variables sociodemográficas que tienen a mediar la respuesta que genera o el efecto que genera el factor de riesgo sobre la salud de los trabajadores. Eso es lo que hacemos en una evaluación de riesgo psicosocial. Pero ya sabemos que todo lo que evaluamos ahí no son factores de riesgo. Lo único que son factores de riesgo es este elemento que yo estoy señalando acá en la imagen. Entonces, acá yo quiero introducir unas ideas muy importantes. Como ustedes ven en la gráfica, aquí básicamente lo que estamos haciendo es diciendo que los factores de riesgo psicosociales, dependiendo del tiempo de exposición y de la intensidad de exposición, pues tienen una capacidad específica de generar unos efectos sobre la salud de los trabajadores. Y esos efectos son efectos de corto, mediano y de largo plazo. Entonces acá hay una idea, riesgo psicosocial me genera efectos y esos efectos se producen en el corto, mediano y largo plazo. Los riesgos psicosociales también pueden interactuar con unas condiciones que denominamos reguladoras, que ya las definimos, y la interacción con esas condiciones reguladoras puede también terminar generando un efecto, ¿sí? Que esas condiciones reguladoras, como lo mencioné, pueden aumentar o disminuir en los efectos que tienen estos factores de riesgo psicosociales laborales sobre nuestra salud. Esa es lo que estamos intentando representar en este pedacito de la imagen. Pero acá hay un elemento que es el elemento que se nos olvida y que probablemente es lo que ha generado que se haya introducido, desarrollado este concepto de caso blanco, que es la naturaleza, que son las causas de los factores de riesgo. Es decir, cuando usted valora un factor de riesgo psicosocial laboral, usted no sabe necesariamente qué es lo que está generando el factor de riesgo psicosocial laboral. Y los riesgos psicosociales laborales son generados esencialmente porque hay condiciones de organización del trabajo, es decir, porque la empresa tomó una serie de decisiones sobre cómo se va a hacer el trabajo que genera el factor de riesgo psicosocial laboral o porque hay una serie de condiciones de naturaleza del trabajo que son las que están generando los factores de riesgo psicosociales laborales. Este concepto para entender la idea de caso blanco es fundamental, por lo menos para entender la idea de por qué no es importante ese concepto de caso blanco en la gestión de los riesgos psicosociales laborales. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo acá es que los factores de riesgo psicosociales laborales tienen dos potenciales orígenes. Pueden estar siendo causados o por las decisiones administrativas que yo tomé como empresa sobre cómo organizarme para hacer el trabajo o por condiciones de naturaleza propias de las actividades que yo estoy realizando que generan ciertos factores de riesgo psicosociales laborales. Y la implicación importante con relación a los casos blancos asociados acá es que introduce la idea
de que los riesgos psicosociales laborales no son generados por el trabajador. Entonces, este es el punto central de el concepto, las ideas que yo quiero compartirles el día de hoy. ¿Por qué no son relevantes o por qué no es relevante el concepto de caso blanco en la gestión de los riesgos psicosociales laborales? Porque los riesgos psicosociales laborales no los causa un trabajador. El trabajador no está haciendo nada para tener los factores de riesgo psicosociales laborales. Lamentablemente, muchos colegas, psicólogos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo no introducen esta idea y se basan en intervenir los riesgos psicosociales laborales a través del trabajador, cuando ahí no va a haber ningún tipo de cambio, modificación sobre el factor de riesgo psicosocial laboral. Eh, una de las prácticas más comunes cuando uno hace el diagnóstico de riesgo psicosocial es que la empresa le dice a uno, mire, yo quiero saber quiénes son las personas que tienen los factores de riesgo, que esos son los que por alguna razón han denominado caso blanco, que por cierto, ustedes lo pueden buscar en la literatura. En la academia no existe en riesgo psicosocial el concepto de caso blanco. Eso fue un invento de Colombia, eso no aparece por ningún lado en la literatura. Lo más cercano a ello es un concepto de la medicina que se llama órgano blanco. Muy probablemente alguien comenzó a utilizar este término y pues se popularizó, pero creo que es algo que estamos a tiempo de corregir y de encauzar por una ruta correcta alrededor sobre cómo se intervienen los riesgos psicosociales laborales. Entonces, este concepto no es un concepto que se utilice en la literatura de riesgo psicosocial. Lo que sí existe es un concepto de personas expuestas. Es decir, nosotros sí podemos establecer que de una evaluación de riesgo psicosocial, una proporción de trabajadores está expuesto a los factores de riesgo psicosociales laborales que estamos hablando. Pero eso no quiere decir que eso se vuelvan objeto de estudio, que se vuelvan objeto de intervención, porque es que el problema no está en el trabajador. Lo que yo intervengo es lo que me genera el factor de riesgo, no al trabajador. El trabajador lo único que está haciendo es reportándome a mí cuál es el factor de riesgo al cual está expuesto, pero él no le está poniendo nada a que ese factor de riesgo se pueda estar generando o no. Entonces ahí es donde tenemos siempre que hacemos un diagnóstico de riesgo psicosocial, más que hablar de casos blancos, eso no es relevante, no les va a agregar absolutamente ningún valor ustedes saber qué personas están expuestos a qué factores de riesgo. Lo que tenemos que preguntarnos es, si yo tengo este factor de riesgo, ¿qué decisión administrativa habré tomado que me generó el factor de riesgo o qué condición de la naturaleza del trabajo puede ser la que me esté generando el factor de riesgo? Voy a utilizar un ejemplo para intentar explicar esta idea. Supongamos que aparece un factor de riesgo que existe que se llama inseguridad laboral. La inseguridad laboral es en qué medida el trabajador está percibiendo que sus condiciones contractuales no son seguras, que pueden cambiar de un momento a otro. Esto puede desencadenar respuestas de estrés. Supongamos que identificamos un trabajador o un grupo de trabajadores que tienen el factor de riesgo inseguridad laboral. Yo los identifico, sé que es Pedro Pérez, sé que es fulanito, ¿y qué hago con ellos? Es que no tengo nada que intervenir en ellos. Lo que yo tengo que hacer es cambiar mis políticas de contratación. Y exactamente lo mismo sucede con cualquiera de los otros factores de riesgo psicosociales laborales. El factor de riesgo, reitero, porque esta es una idea central e importantísima, el factor de riesgo psicosocial no lo genera el trabajador. El factor de riesgo psicosocial laboral lo generan las condiciones laborales que nosotros ponemos como empleadores y las condiciones naturales de las actividades que le pedimos a nuestros trabajadores que realicen. Por lo tanto, identificar eso que hemos denominado casos blancos o identificar las personas que tienen esos factores de riesgo psicosociales laborales no me va a ayudar a mí en absolutamente nada para hacer la intervención de los riesgos psicosociales. Lo que yo debo de hacer es, luego de tener los riesgos psicosociales, proceder a hacer el análisis de las causas de esos factores de riesgo psicosociales laborales, que esas causas, les repito, subyacen en definiciones de tipo administrativa o de naturaleza del trabajo, y modificar las definiciones administrativas, y cuando se concluya que es de naturaleza del trabajo, ya les voy a explicar eso, cómo se puede intervenir.
Voy a hacer una pequeña pausa para ver acá en el chat, nos dicen que tienen una pregunta, nos dicen podemos activar el micrófono, por supuesto, María, lo puedes hacer o hacerlo por el chat. Si quieres activarlo en este momento, dale para resolver tu pregunta de una vez. Sebastián, me llama la atención, pues lo que dices que habría que intervenir más como lo que genera el factor de riesgo y no la persona como tal. Ejemplo, yo puedo tener dos personas realizando la misma actividad, pero por características de cada uno van a enfrentar de manera diferente la tarea. Es decir, la persona A, no sé, es un poco ansiosa, se estresa con mayor facilidad, no puede trabajar bajo presión, mientras que la persona B, digamos que tiene un mayor nivel de tolerancia como a todas esas cosas. Entonces, me llama la atención que dices que no se trabaja tanto desde la persona, sino como las tareas como tal. Entonces, me parece muy difícil porque todo el mundo no tiene la misma capacidad como de afrontamiento de las situaciones. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Ok, gracias por hacer esa pregunta, María Victoria, porque introduce el siguiente elemento que quería compartirles. Cuando yo explico esto, esa es una de las primeras dudas que surgen. Entonces, eso que está planteando María Victoria se llaman estrategias de afrontamiento que fue desarrollado por un psicólogo muy importante que se llama Lazarus. Lazarus creó una teoría que se llama la teoría cognitiva del estrés. Lo que encontró, lo que investigó Lazarus o su propuesta es que las personas o las respuestas de estrés se producen dependiendo de la interpretación que nosotros hacemos de los estresores a los cuales estamos sometidos y la forma en que afrontamos esos estresores. Eso es la idea que está introduciendo María Victoria y lo que ella está diciendo no es Sebastián, pero es que yo puedo poner dos personas a hacer una misma actividad y una puede que se estrese y otra puede que no se estrese. Unas personas pueden trabajar mejor bajo presión, otras pueden no trabajan tan bien bajo presión. María Victoria, la respuesta a esto es lo siguiente, es que independientemente de la forma en que el trabajador afronte las situaciones estresantes, la responsabilidad del empleador es garantizar que dispone condiciones de trabajo adecuadas y que no generan o disparan la respuesta de estrés. Eso es la responsabilidad general del trabajador. Tú no vas a poder controlar y en un contexto organizacional tenemos que ser absolutamente claros. En un contexto organizacional no vamos a poder intervenir en una estrategia de afrontamiento. Eso no se modifica con charlas, eso no se modifica con 12, 3 horas de intervención, eso se modifica única y exclusivamente, en el mejor de los casos, con terapia. Y la terapia requiere tiempo, hay que invertirle esfuerzo, dinero, son terapias que pueden durar 6 meses, un año, y no hay garantía de que una estrategia de afrontamiento, por ejemplo, que es algo que nosotros aprendemos con el tiempo, se modifique inclusive después de haber pasado por un proceso terapéutico. Pero lo que sí podemos garantizar es que la empresa dispone condiciones organizacionales adecuadas para hacer el trabajo. Y aquí introduzco entonces otra idea. La idea es que en general un individuo de forma natural no está estresado. Aquellas personas que tienen dificultades para manejar estrategias de afrontamiento a un nivel muy serio, pues que tienen dificultades en sus estrategias de afrontamiento en un nivel muy serio, usualmente no están insertas en el mercado laboral, porque su mismo problema, la ansiedad que le produce las situaciones del día a día, las excluye del mercado laboral. Entonces es muy poco probable que encontremos personas en el contexto laboral con un problema serio en el manejo de estrategias de afrontamiento. Lo que sí es probable que encontremos es que hay organizaciones que, lo que yo he encontrado muchas veces sin querer, toma una serie de decisiones que generan condiciones estresantes para el trabajador y lógicamente el trabajador responde ante esa situación estresante. Es que no importa las estrategias de afrontamiento que tenga una persona, si yo quiero estresar a una persona, logro estresar a una persona. Es tan sencillo como aumentar la complejidad de las tareas que le pedimos a la persona que realice, disminuir sus niveles de control y autonomía y pedirle que realice actividades de alta complejidad, por ejemplo, en un tiempo muy corto. No importa, puede tener las estrategias de afrontamiento mejores, puede puntuar mejor en todas las escalas de estrategias de afrontamiento, la respuesta de estrés va a aparecer, porque la respuesta de estrés es una respuesta natural a una situación. Digamos que la respuesta de adaptación es la respuesta natural, la respuesta de estrés es una respuesta que no debería de darse si estamos en un contexto organizacional saludable,
pero cuando se produce cómo reacciona a una situación organizacional. Y por ejemplo, tú introducías ahora una idea importante que se utiliza mucho en nuestro medio, es que no puede trabajar bajo presión, es que nadie debería tener por qué trabajar bajo presión. Cuando una organización le dice a sus trabajadores, eso suele encontrarse mucho en los procesos de selección, le dice a sus trabajadores en las convocatorias, tiene que tener disponibilidad para trabajar bajo presión, lo que le está diciendo, la traducción de eso es que, mire, yo como organización no he podido organizarme lo suficientemente bien como para garantizar que usted pueda trabajar en una condición organizacional saludable. Lo natural no es que nosotros trabajemos bajo presión, lo natural no es que nosotros nos encontremos estresados, lo natural es que tengamos una serie de actividades laborales que son desafiantes, que nos activan cerebral, cognitivamente, que nos motivan a trabajar, pero que tenemos todas las condiciones, el tiempo suficiente, los recursos, la claridad que debemos de tener para poder el perfil, para poder hacer nuestro trabajo. Y complementando la pregunta que tú, la respuesta a la pregunta que tú haces, María Victoria, la estrategia de afrontamiento no sirve para evitar la respuesta de estrés, sirve para lidiar con la respuesta de estrés. Entonces, cualquier cosa que tú hagas por medio de las estrategias de afrontamiento no está interviniendo el factor de riesgo, primero, y segundo, tampoco está reduciendo la respuesta de estrés. Lo que está haciendo es ayudándole al trabajador a lidiar con la respuesta de estrés que ya se produjo. Y al producirse la respuesta de estrés, hay probabilidad de afectación sobre la salud, porque la estrategia de afrontamiento lo que hace es ayudarle a lidiar con la situación estresante, no eliminarle la situación estresante ni necesariamente los efectos que en el mediano y largo plazo puede llegar a producir esa situación de estrés. Te agradezco, María Victoria, si me confirmas, puede ser con el micrófono, con el chat, si resolví tu inquietud o necesitas que profundicemos en algún otro punto de lo que te planteo. Sebastián, pues no sé, realmente me sigue quedando como la duda porque digamos podemos tener los procedimientos muy bien definidos, un ambiente laboral súper sano, pero no falta el colaborador que a todo le va a ver el pero, pues o que cualquier situación que otros dirán, pero hacen la misma actividad exactamente bajo las mismas condiciones. Como empresa estamos tratando de promover ambientes saludables y seguros, pero aún así no falta el que por X o Y motivo, pero por condiciones propias de pues de la persona, eh, le sea difícil pues y le genere estrés, lo que a los otros normalmente no. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, pues me parece como súper complicada esa parte. Vale, lo entiendo, pero mejor dicho, lo voy a plantear en estos términos. Supongamos que tú tienes un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo, unas personas que están en un cargo, es un cargo operario de tal cosa y allí tenemos 100 personas. Y resulta que de las 100 personas, solamente dos o tres hacen todos exactamente lo mismo, bajo las mismas condiciones. Revisamos que efectivamente todas las tareas estén bien definidas, los tiempos son los adecuados, no los estamos sobrecargando de trabajo, nada de esto. Entonces vamos a tener dos o tres personas que están con altos niveles de estrés en ese cargo. Entonces, tú dices, no, es que yo ya tengo todo desde la parte organizacional perfecta, muy bien definida, hay condiciones propias del trabajador que no están funcionando bien. En ese caso, lo primero que yo te diría es que hay que revisar el proceso de selección, porque es que si el trabajador no tenía los recursos apropiados, si está estresado, porque es que no tiene los conocimientos, las habilidades para manejar las situaciones propias de su trabajo, eso no es culpa realmente del trabajador. Hay algo en el proceso de selección que falló. Yo pude haber prevenido que eso sucediera si yo contrato las personas correctas para las tareas que le voy a pedir que realice. Ahora, hay momentos de la vida en los cuales, por circunstancias que nosotros estamos pasando, pues lógicamente tenemos cierta vulnerabilidad a responder a situaciones tanto laborales como extralaborales de forma exacerbada y no las manejamos de la forma correcta. Pero esas son situaciones usualmente temporales que cuando desaparecen, pues vuelve y se regulan o que la persona necesita una pequeña ayuda para superar la situación, pero eso no es el equivalente a intervenir una estrategia de afrontamiento. La visión de intervenir los riesgos psicosociales a través de las estrategias de afrontamiento es una derivación histórica de una hiperfocalización en aspectos clínicos o individuales
de las personas. Eso en un contexto terapéutico individual es completamente válido porque en ese contexto el terapeuta que está tratando a la persona, en este caso el trabajador, pues no tiene control sobre la condición laboral. Pero si nosotros identificamos que el estrés está siendo producido es por un factor de riesgo psicosocial, no por una condición de vulnerabilidad, lo que hay que hacer para intervenir el factor de riesgo es intervenir las causas de dicho factor de riesgo. Y esas causas no subyacen en el trabajador, subyacen en las definiciones administrativas y las características naturales del trabajo que estamos realizando. Otra cosa diferente es que ese trabajador se esté estresando porque tiene una serie de estrategias, como tú lo planteaste, que no son adaptativas, pero es que ese no es un factor de riesgo, ¿sí? Y si esa es la situación, pues quiere decir que si puse un trabajador a hacer eso y el trabajo, aunque esté bien diseñado, le está generando esa respuesta al trabajador, quiere decir que tengo una falla probablemente en mi proceso de selección. El mensaje que yo quiero transmitirles, porque es que para mí es una situación compleja lo que he encontrado en las organizaciones, porque estamos hiperfocalizándonos en el individuo, cuando realmente el individuo no tiene la culpa de los factores de riesgo psicosociales a los que está expuesto, ¿sí? Cuando nosotros, yo creo que hay una razón de ser por la cual hay esa hiperfocalización. La primera es que tiene la palabra o el término psicosocial. Entonces, cuando tiene el término psicosocial, creemos que a eso hace referencia a la persona. No es que tenga la palabra psicosocial y que yo lo esté evaluando, que ese es el otro elemento que yo creo que haya influido, que valoramos los riesgos psicosociales a través de las personas, ha creado en el imaginario de las empresas la idea de que los riesgos psicosociales los tiene el trabajador. No, el trabajador está expuesto al factor de riesgo psicosocial. Recolectamos la exposición al factor de riesgo psicosocial a través del trabajador, ¿sí? Yo utilizo un ejemplo, pero extremo, para intentar explicar esto. Es como si nosotros, si interviniéramos los riesgos psicosociales a través de la, los reguladores o las estrategias de afrontamiento, sería el equivalente a que le dijéramos a una persona que va a tener riesgo eléctrico en su trabajo, que venga yo lo someto a usted a unos corrientazos para que su organismo se acostumbre a que eventualmente se le va a materializar el factor de riesgo eléctrico. Es que yo no tengo por qué decirle a mi trabajador que aprenda a lidiar con el estrés que le produce el trabajo, porque de entrada el trabajo no debería de producirle estrés. Que le produzca activación es otra cosa, eso es otro concepto diferente, pero de entrada el trabajo no debería de producirle eso. Si yo diseño bien mi trabajo, eso no va a llegar a suceder. Y la muestra de eso es que nosotros hemos hecho muchísimos diagnósticos y son pocas, pero existen empresas que efectivamente no tienen factores de riesgo psicosociales, y esos factores y esa ausencia de factores de riesgo psicosociales laborales se da de forma sostenida a través de las mediciones en los años. Las empresas que están muy bien organizadas no reportan factores de riesgo psicosociales laborales. Eventualmente, eso no quiere decir que eventualmente una persona no vaya a tener estrés ni nada de eso, pero nada que amerite pensar en que hay que constituir un sistema de vigilancia epidemiológico para manejarlo. Voy a ver por acá otra pregunta que nos hacen. Denme un segundo, por favor. Nos dicen, Sebastián, es que en la empresa que me realizó la encuesta de riesgo sugirió hacer la intervención en las personas. Por eso me llama tanto la atención lo que dices, por ejemplo, mindfulness, salud financiera, etcétera. Sí, María Verónica, tú tienes toda la razón. Es precisamente lo que me motivó a mí a hacer este video, es resolver ese tipo de cosas. Como lo menciono, lamentablemente muchos colegas están trabajando en la intervención de los riesgos psicosociales como un asunto individual, como un asunto clínico. Yo se los voy a poner en este extremo. Si usted en su empresa le sobrecargan de trabajo, le piden que realice las actividades en el menor tiempo, en menos tiempo del que realmente se requiere para hacerlas, si no le dan los recursos para hacer el trabajo, si le cambian las condiciones laborales constantemente, ¿es culpa suya no poder lidiar con el estrés que eso produce? No, no es culpa suya, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer ver, porque cuando decimos en que intervengamos a través de los factores de riesgo psicosociales, y ahora hablo de otro foco de intervención que tampoco es apropiada, lo que estamos diciéndole al trabajador es, mire, yo
tengo un montón de condiciones acá que lo van a estresar a usted, usted como trabajador es el responsable de lidiar con el estrés que le van a producir esas condiciones, y no es así. Usted como empresa es el responsable de mejorar las condiciones laborales, de garantizar que esas condiciones laborales son óptimas para hacer el trabajo, y la responsabilidad de uno como trabajador es garantizar hacer bien ese trabajo, disponer toda la capacidad intelectual y humana que uno tiene para realizar ese trabajo, y por supuesto lidiar con las activaciones, con las, digamos, situaciones particulares que va a requerir el trabajo en el día a día. Pero no es responsabilidad mía como trabajador resolver un problema que tiene que ver es con el diseño y la estructura organizacional. ¿De quién es responsabilidad tener un buen diseño y una buena estructura organizacional y un buen diseño del trabajo? De las áreas de apoyo, de las personas que como nosotros trabajamos en áreas de gestión humana, diseño organizacional y seguridad y salud en el trabajo. Somos nosotros los llamados a garantizar que el trabajo se diseña bien. ¿Cómo se diseña bien el trabajo? Creando unas buenas descripciones de cargo, unas buenas estructuras organizacionales, creando adecuados perfiles de cargo, haciendo buenos procesos de selección, realizando adecuadas inducciones, contratando los líderes correctos, teniendo adecuados modelos y metodologías de liderazgo, de retroalimentación del desempeño. Eso es lo que realmente modifica los riesgos psicosociales laborales. Ahora María Victoria decía, hablaba del concepto de riesgo, de variables, de estrategias de afrontamiento que están acá en el marco de los reguladores. Ese ha sido un foco que hemos hablado un poco al respecto, pero acá hay otro foco de intervención que usualmente tienen las personas y los consultores, y son sobre los efectos, ¿sí? Y alrededor de esto, una de las justificaciones que aparece usualmente alrededor de la idea es que yo tengo que conocer los casos blancos, que por cierto, no lo olviden, por lo menos en el caso colombiano, usted como empleador no puede tener identificadas las personas que tienen exposición a los factores de riesgo psicosociales laborales si el trabajador no dio autorización previa para ello. Eso hace parte de la historia clínica del trabajador. Si usted, un psicólogo especialista, le entrega un listado de trabajadores donde le dice estos son los que tienen estos factores de riesgo psicosociales, y usted no tiene la autorización del trabajador para tener acceso a esa información que se le debió haber dado el trabajador al psicólogo especialista porque él es el quien lo debe custodiar, usted está infringiendo la normatividad de historia clínica y está poniéndose en riesgo jurídico tanto usted como el psicólogo que le entregó la información. Entonces, cerrando ese paréntesis, otro punto de intervención que han tenido y por la cual dicen, no, es que hay que conocer quiénes son las personas que tienen los riesgos psicosociales, es que dicen intervengamos sobre los efectos. Entonces, intervenir sobre los efectos es que dice, venga, hagámosle técnicas o enseñémosle a las personas técnicas de relajación, mindfulness, técnicas que le ayuden a aliviar con la sintomatología del estrés, ¿sí? Es decir, todo lo que yo hago para intentar lidiar con las consecuencias de estar expuesto a los estresores no es tampoco un factor de riesgo, no es tampoco una intervención sobre los factores de riesgo psicosocial. Entonces, cada vez que usted incorpora en el marco de la intervención de un programa de riesgo psicosocial acciones de venga, hagamos técnicas de relajación, venga, digámosle, o creemos programas para que la gente duerma bien, coma bien, tenga hábitos de vida saludable. Todo eso hágalo, no lo deje de hacer, pero que es importante que usted tenga presente que eso no va a intervenir los factores de riesgo psicosociales laborales. Eso mejorará condiciones de calidad de vida al trabajador, etcétera, etcétera, pero lo que usted le está diciendo ahí al trabajador es, mire, yo quiero intervenir sobre los efectos, es decir, enseñarle al trabajador a lidiar con el efecto que le genera la exposición al factor de riesgo psicosocial. Es el equivalente a esto, es como si usted va donde el médico y llega donde el médico y le dice, doctor, quíteme la fiebre, pero no me quite la infección. Es que el problema cuando usted tiene fiebre no es la fiebre, el problema es lo que está generando la fiebre, ¿sí? La fiebre simplemente es un síntoma de que hay un problema. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando usted encuentra que las personas están estresadas, eso lo único que está viendo es que es un síntoma de que hay un problema de fondo, pero usted no arregla el problema de fondo interviniendo el síntoma, usted lo arregla encontrando la causa. La causa son los factores de riesgo, esa es la causa proximal. La causa distal a esos síntomas, es decir, la causa del factor de riesgo y por lo tanto de los efectos finalmente,
es la naturaleza del trabajo, las características naturales del trabajo o la forma en que hemos decidido organizarnos para hacer el trabajo. Entonces, tampoco es justificable el hecho de decir es que yo necesito conocer quiénes son las personas, no es justificable de la perspectiva de que quiero intervenirlo porque necesito intervenir los efectos. Si usted elimina la causa, los efectos que producen esas causas van a desaparecer. Si usted mejora la condición laboral, pues evidentemente esos efectos van a desaparecer. Ahora, que el trabajador esté estresado por una condición por fuera del trabajo es otra cosa completamente diferente. Que eventualmente se vaya a estresar es otra cosa completamente diferente. Pero lo que estamos garantizando acá es que estamos focalizándonos sobre las causas finales de los estresores laborales sobre los cuales la empresa tiene absoluto control y dominio, que son sobre los cuales debería de focalizarse. Entonces, para ir cerrando ideas, debo de conocer los trabajadores porque necesito intervenir, ya que si no, intervenir los síntomas para poder identificar a aquellas personas que están estresadas y intervenirlas. No, porque es que ese no es el problema de fondo. Si usted eventualmente se identifica que una persona está estresada o tiene un problema de salud, ¿qué tiene que hacer? Remitirlo a la EPS y empezar a hacer la investigación de si es que eso que se le produjo al trabajador lo generó una condición del trabajo. Pero usted no tendría que llegar a hacer eso si usted garantiza que los factores de riesgo psicosociales están controlados y se controlan mejorando las condiciones laborales. Adicionalmente, no es técnicamente correcto ni práctico pensar que yo voy a identificar personas que están estresadas con una valoración que hago a duras penas una vez al año o una vez cada 2 años. Es que las reacciones de estrés y los problemas de salud pueden aparecer de forma muy rápida. Usted puede estar perfecto el 1 de enero y luego al 29 de enero, 30 de enero, usted puede tener problemas de salud derivados de la exposición a una condición laboral. Son variables que se modifican muy rápidamente. Si su interés fuera hacer un monitoreo o vigilancia de las condiciones de salud, la evaluación de riesgo psicosocial no es la evaluación correcta para hacer ese tipo de vigilancia epidemiológica. Habría que hacer un proceso de vigilancia, por ejemplo, preguntando o indagando mensualmente, cada 2 meses, sobre las condiciones de salud de las personas o haciendo monitoreos sobre los ausentismos, haciendo monitoreos sobre las incapacidades que están teniendo las personas. Pero la evaluación de riesgo psicosocial no resuelve tampoco ese asunto de hacer un monitoreo sobre la condición de salud del trabajador. Para eso hay que implementar otro tipo de procesos. Entonces, es claro, por lo menos intenté explicar que los efectos o trabajar sobre los efectos no es justificación para pensar en el caso blanco. Los reguladores tampoco es justificación para pensar que necesitamos identificar los trabajadores que están expuestos a determinada condición. Y volvemos de nuevo a la idea. Entonces, si no son los trabajadores, si la excusa no es que tengo que intervenir las estrategias de afrontamiento, porque ya vemos que ese no es el problema de fondo, ni que tampoco es práctico hacerlo. Si ya vimos que el asunto no son los efectos, entonces nos quedan los factores de riesgo psicosociales laborales. Y ahí viene el otro punto con lo que empecé. Ok, si estamos todos de acuerdo con esta idea, lo que tenemos que hacer es responder a la pregunta y qué puede causar un factor de riesgo psicosocial. Y es con la idea que yo comencé al principio de esta charla. Lo que lo puede causar son las condiciones laborales que usted ha dispuesto para hacer el trabajo o características naturales del trabajo que por la complejidad y el esfuerzo que exigen tienen la capacidad de generar la respuesta de estrés en los trabajadores. En cualquiera de esos casos, ¿yo cómo lo intervengo? Yo no necesito intervenirlo a través del individuo porque es que el individuo no es el que está poniendo esa condición. ¿Qué tengo que hacer? Tomar el factor de riesgo que me salió y comenzar a analizar cada uno de los procesos administrativos que influyen sobre ese factor de riesgo psicosocial o condiciones de naturaleza del trabajo que podrían estarme generando el factor de riesgo psicosocial. Identificado eso, modifico las condiciones de naturaleza, modifico las condiciones de organización del trabajo y esta es la última opción, y además de eso no aplica para todos los factores de riesgo, si identifico que efectivamente hay un conjunto de factores de riesgo que están siendo generados por características naturales del trabajo, la única forma ahí sí de intervenir es mediante la incorporación de reguladores. ¿Qué son los reguladores? Son condiciones organizacionales que yo dispongo para garantizar que amortiguo el efecto que tiene
la exposición del estresor sobre la salud de los trabajadores. Y hay un montón de amortiguadores o de factores reguladores o protectores que pueden servirnos. Dependerá de qué determinar con cuál intervenimos, dependerá del factor de riesgo que yo haya identificado y de las condiciones de la propia organización para poder incorporar esas condiciones protectores que me van a ayudar a mí a intervenir, a intervenir el factor de riesgo, no, a controlar el factor de riesgo, porque yo realmente ahí no estoy interviniendo el factor de riesgo. Les doy un ejemplo, una variable que se llama demanda emocional en el sector servicios, en el sector de outsourcing, los BPO usualmente sale, en los contact center usualmente sale el factor de riesgo de demanda emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces es una condición de naturaleza del trabajo, no en todas, pero puede ser una condición natural. A la persona que trabaja, ejemplo, en un call center, es natural, parte de su trabajo, no hay forma de controlarlo, que lo llamen clientes enojados. Eso es lo más usual que sucede. Casi nadie llama a un call center a felicitar a una empresa a través del call center. Llama porque tiene un problema y tener un problema implica que la persona, perdón, que la persona va a estar disgustada. En este sentido, cuando yo ya estoy seguro que esa demanda emocional no se está produciendo por nada que tenga que ver con la organización del trabajo, ahí es donde vengo a incorporar, hacer el control mediante factores protectores. ¿Qué condiciones puedo tener yo como factores protectores? Puedo crear grupos de apoyo entre los mismos trabajadores que se sienten, que hablen de lo que les pasó, de cómo se sintieron, que si están activados emocionalmente, tengan un espacio donde puedan sentarse, llorar, desahogarse con sus colegas, en otros para reír, que todas las emociones que generen esas condiciones naturales del trabajo se puedan expresar, se puedan procesar en un ambiente controlado que ayude a generar regulación en los trabajadores. Eso es, por ejemplo, una forma en la cual se puede controlar. Otra forma es, por ejemplo, mediante el entrenamiento en inteligencia emocional. Ese entrenamiento se hace sobre el individuo. Ustedes dirán, pero Sebastián, esto es contrario a lo que usted me está diciendo. No, no es contrario. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que los factores de riesgo pueden ser causados por condiciones de naturaleza del trabajo o por condiciones de organización del trabajo. Y solo después de que garantizamos que todas esas condiciones de organización del trabajo están bien organizadas, identificamos que un factor que potencialmente pueda ser explicado por condiciones de naturaleza del trabajo, efectivamente lo explica una condición de naturaleza del trabajo, ahí sí yo puedo desarrollar tanto protectores organizacionales como sobre los trabajadores para protegerlo frente a esa situación. Lo que ha sucedido en la práctica es que eso no se ha entendido de forma correcta y que es lo que se ha utilizado como regla general de intervención. Entonces, para complementar lo que les estaba mencionando ahora, no quiere decir con lo que yo les estoy mencionando que yo necesariamente no deba de intervenir nada en características, habilidades, conocimientos del trabajador. Lo que quiere decir es que la mayor parte de los factores de riesgo psicosociales laborales no se intervienen por ese medio, la mayor parte se intervienen modificando las condiciones organizacionales y solamente y como único y último recurso, cuando yo estoy sometido como organización a un factor de riesgo de naturaleza del trabajo, incorporo protectores, esos protectores pueden ser de tipo organizacional o algunos de esos protectores se incorporan dentro del conjunto de recursos o habilidades que tiene el trabajador para hacer el trabajo. De hecho, el mismo proceso de selección puede ser una condición protectora. Cuando usted ya sabe que hay un factor de riesgo de naturaleza del trabajo en un cargo y usted sabe que sería importante que una persona tenga este conjunto de habilidades para poder soportar o manejar adecuadamente esa condición de naturaleza del trabajo, usted del proceso de selección lo puede detectar. Pero como les digo, eso es técnicamente correcto, pero hay que entenderlo bien. No puede ser como lo estamos manejando hoy en día, que como el ejemplo que nos daba ahora la compañera que está participando, todo el mundo sale a decir que es que la intervención del riesgo psicosocial se hace sobre el individuo y que por eso es que necesitamos identificar quiénes son las personas que están sometidas a determinados factores de riesgo psicosociales laborales. Yo llevo muchos años haciendo esto y yo nunca he tenido la necesidad de identificar particularmente una persona que tiene determinados factores de riesgo para poder intervenir y controlar el factor de riesgo, porque no es culpa de ello. De hecho, les comparto, está tan arraigada esa idea que los mismos trabajadores, uno va y los evalúa y le preguntan a uno, doctor, ¿y cómo me fue?
no tenemos ni idea cómo le fue porque es que nosotros no estamos evaluando una característica o una propiedad del trabajador, estamos evaluando a través del trabajador las condiciones laborales que le pone la empresa a ese trabajador y esas condiciones laborales en qué medida pueden llegar a generar o no factores de riesgo psicosociales laborales. Voy a ver por acá para ir cerrando unas preguntas que nos están haciendo. Nos dice Paola Viviana, ¿cuál es la relación con los factores de riesgo extralaboral que sí son propios del trabajador y lo que presentas en las diapositivas son las categorías de la batería del ministerio, la otra que mencionas? Paola, las condiciones de riesgo extralaborales, que eso es una denominación netamente colombiana de una propuesta que se está haciendo acá en Colombia, en este modelo, que es un modelo de estrés laboral, caen acá dentro del conjunto de condiciones reguladoras. Y aclaro, muchas de esas condiciones extralaborales no son propias del trabajador. Muchas de esas condiciones laborales son propias de una situación de país. Por ejemplo, la variable desplazamiento vivienda, trabajo, vivienda. Eso no es algo propio del trabajador, eso es algo propio de problemas de movilidad que hay en las ciudades. Entonces, esas condiciones, para mí, lamentablemente, fueron denominadas como factores de riesgo extralaborales cuando realmente la denominación correcta en un modelo de este tipo es variables reguladoras. En un modelo de estrés laboral, lo que hacen esas condiciones extralaborales es aumentar o disminuir el efecto que tienen los factores de riesgo psicosociales laborales sobre la salud del trabajador. ¿Por qué eso es importante? Porque inclusive yo he encontrado que en algunas empresas, ya que es difícil, porque es que para la empresa, cuando a la empresa le dicen, mire, es que usted tiene problemas, tiene que mejorar esto, pues eso aporrea, afecta la autoestima de la empresa. Todos vamos a hacer nuestro trabajo con el mayor cariño y creemos que lo estamos haciendo de la mejor forma. Y cuando una evaluación de esta nos dice que no, pues lo natural es que la empresa, como un mecanismo de protección, se proteja y diga, no, no necesariamente es mi culpa, ¿no? Entonces, ahí donde empiezan a aparecer que hay una hiperfocalización en cuestiones que tienen que ver sobre el individuo o condiciones por fuera del individuo. Y ahí es donde creamos talleres de padre, escuelas financieras, que la universidad para la universidad de la empresa X para los trabajadores, en fin, un montón de cosas que no dejen de hacer todo eso. Eso está maravilloso. La situación es que eso no resuelve el problema de los factores de riesgo psicosociales laborales. Lo que resuelve el problema de los factores de riesgo psicosociales laborales es modificar las condiciones laborales que tienen nuestros trabajadores, garantizar que esas condiciones laborales están organizando el trabajo de la mejor forma posible. Espero, Paola, haber logrado resolver esa parte de la pregunta. Luego me hablas de las categorías que están en la diapositiva. Esas categorías son categorías de dos modelos que se llaman el modelo demanda, control, apoyo social y desequilibrio, esfuerzo, recompensa. Esos dos modelos fueron los que se basaron cuando construyeron la batería de riesgo psicosocial del ministerio. Existen hace muchísimos años. La batería del ministerio fue construida basada en el modelo de demanda, control, apoyo social, el modelo de desequilibrio, esfuerzo, recompensa y el modelo de factores de riesgo psicosociales dinámico de la doctora Villalobos. Si necesitas o quieres saber más al respecto, en nuestro canal HRM Channel tenemos varios videos explicando ambos modelos. Luego por acá vamos a ver qué otra pregunta tienen. Las personas que tengan alguna duda, por favor, ya vamos cerrando para que las hagan a través del chat o activen su micrófono. Vamos a ver acá otra pregunta. María Verónica nos dice, gracias Sebastián, me gustó mucho esa explicación, qué bueno que los colegas lo tuvieran así de claro. Muchas gracias, María Verónica, por tu comentario. Luego por acá abajo nos dices, de hecho me hicieron sugerencia de tener un psicólogo por lo menos una vez por semana para que las personas que lo consideraran pertinente asistieran a consulta. María Verónica, con el respeto de todos los colegas que subieran ese tipo de cosas, yo te recomiendo que no hagas eso. Una empresa no es una IPS y eso no va a resolver tampoco el problema de fondo. Ustedes quieren que los trabajadores estén bien, perfecto, organicémonos bien. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Cuando el trabajador sale de su casa, suponiendo pues que no haya ningún problema de tipo personal ni nada de eso, la respuesta de estrés en el fin de semana, en momentos de relajación, es normal, no hay respuesta de estrés. Cuando llega al trabajo y encuentra condiciones laborales inapropiadas, es que la respuesta de estrés aparece. No es culpa del trabajador, tiene que ver con los conocimientos, habilidades, técnicas que tenemos nosotros, que trabajamos en gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, diseño organizacional, de organizarnos bien y organizar bien el trabajo
para que esas personas lleguen a un buen contexto, un contexto activo que les permita hacer su trabajo, que los active, los motive y que no los estrese y los enferme. Mónica nos dice, ¿cuándo se hace un programa de vigilancia epidemiológico se debe incluir a estos trabajadores? Entonces, ¿cómo se manejaría? Mónica, no hay que incluirlos, es decir, es que no, para crear un sistema de vigilancia epidemiológico tú no tienes que saber de riesgo psicosocial, tú no tienes que saber quiénes son los trabajadores que están expuestos al factor de riesgo psicosocial, tú tienes que detectar cuáles son los factores de riesgo, hacer el análisis de las causas de esos factores de riesgo e incorporar las acciones de intervención. Diferente es si estamos construyendo un sistema de vigilancia epidemiológico para monitorear condiciones de salud, pero es que las condiciones de salud no son los factores de riesgo psicosociales laborales. En un sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial, tú vigilas es el factor de riesgo, monitoreas el factor de riesgo e intervienes el factor de riesgo a través de las condiciones administrativas, organizacionales que está poniendo el empleador al trabajador. Paola nos dice gracias, muy bien. Para finalizar, les agradezco a ustedes si tienen alguna inquietud, activen su micrófono o si no, envíen su inquietud por el chat. Voy a darles un minutico más ahí por si tienen alguna duda adicional mientras voy haciendo acá unas conclusiones, un cierre al respecto. Entonces, la pregunta principal o el objetivo de esta capacitación era casos blancos en riesgo psicosocial laboral. ¿Qué y por qué no te debería de preocupar? ¿Qué es lo que intenté resolver acá? Explicar que ese concepto de caso blanco, primero que todo en la literatura, yo no lo conozco. Si alguien lo conoce, por favor, que me lo haga saber. Pero yo desconozco que en la literatura de riesgo psicosocial, de epidemiología, aparezca el concepto de caso blanco. Si ustedes buscan eso en Internet, solamente lo van a encontrar en documentos colombianos de personas que trabajan en empresas que comenzaron a denominar o de consultores que comenzaron a denominar las personas que estaban expuestas a los riesgos psicosociales, los comenzaron a denominar casos blancos. Esa es una primera conclusión. Lo segundo es que no debería importar o no nos debería importar tanto saber quiénes son las personas que tienen los factores de riesgo psicosociales laborales, porque saberlo no me agrega valor a la hora de intervenir el factor de riesgo. Además, que esa información es parte de la historia clínica del trabajador. Lo único que a mí me agrega valor es identificar cuáles son las causas, es decir, las definiciones administrativas o condiciones de naturaleza del trabajo que me están generando esos factores de riesgo psicosociales laborales. Por lo tanto, no inviertan energía, dinero, tiempo, esfuerzo en ese tipo de cosas que finalmente no van a lograr el cambio. Se los digo por experiencia. Muchas empresas me contactan y me dicen, llevo 2, 3 años haciendo evaluaciones, hechas estas intervenciones y nada ha pasado. Voy a revisar y claro, nada ha pasado porque es que no están interviniendo el factor de riesgo. Se están focalizando acá en intervenir efectos, en intervenir reguladores, cuando realmente ese no es el foco de la intervención de los riesgos. Cindy nos dice, defina una estrategia, perdón, antes de Cindy que hay un comentario anterior, Nelly, muchas gracias, voy a socializar con mis compañeras y compañeros de labor, pues desafortunadamente se siguen cometiendo fallas. Con el mayor de los gustos, Nelly, lo que necesiten, cualquier duda, nos contactan por nuestra página web, los medios, el canal HRM Channel en YouTube o nuestras páginas en redes sociales, estamos para ayudarles. Cindy Paola nos dice, define una estrategia exitosa para persuadir a la alta gerencia para que aumente el presupuesto en la intervención de los riesgos psicosociales. Cindy, te soy honesto, es que realmente intervenir los riesgos psicosociales no requiere un presupuesto muy alto. Intervenir los riesgos psicosociales requiere que entendamos estos conceptos y requiere que retomemos las prácticas de gestión humana, diseño organizacional y seguridad en el trabajo para hacer eso mejor. ¿Tú cómo intervienes de fondo un factor de riesgo? Mejore la estructura organizacional, mejore las políticas de contratación, mejore las descripciones de cargo, mejore los perfiles de cargo, mejore los procesos de selección, mejore la selección de los líderes, mejore los modelos de retroalimentación del desempeño, mejore los modelos de liderazgo. Todo eso es lo que finalmente nosotros hacemos en el día a día, en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que hacerlo mejor. Es eso esencialmente. Tú me dices, ¿cómo convenzo a una gerencia para que haya más presupuesto? Lo primero que yo te diría es que no necesitan mucho presupuesto para intervenirlo. Necesitamos conocimiento y claridad conceptual para poderlo hacer de manera correcta, lo primero. Y lo segundo, la mejor forma de convencer a los patrocinadores, a los gerentes de una empresa,
sobre la importancia de los riesgos psicosociales es la siguiente. Dígame una sola vez en que un trabajador estresado haya atendido bien a un cliente o haya hecho bien un trabajo. Eso no existe. Cuando nosotros estamos estresados, no vamos a hacer bien nuestro trabajo, no lo vamos a hacer a tiempo, no vamos a atender bien a nuestros clientes internos y externos. En ese sentido, la mejor justificación es, si usted quiere ser competitivo significa que sus trabajadores tienen que tener el mayor bienestar posible. Y eso lo logramos. Una forma de lograrlo es a través de el control de los factores de riesgo psicosociales laborales. Muy bien, acá no veo más preguntas. Yo quiero agradecerles enormemente a ustedes por abrir este espacio. Les tengo una invitación bien importante. Por favor, suscríbanse al canal, cuéntenle a sus colegas, invítelos a que se suscriban. Nosotros, este canal no tiene absolutamente ningún costo. Es una estrategia que implementamos precisamente porque queremos resolver unos problemas que hemos identificado alrededor del acceso al conocimiento de alta calidad. Estamos en ese proceso de cada vez subir más contenido, de subir contenido de alta calidad para todos ustedes, y la idea es que ustedes compartan el canal, que compartan con sus colegas para que más personas se unan a esta iniciativa. Por supuesto, usted tiene un nivel de experticia algo en un tema, contáctenos, nos encantaría que nos contara, nos invitara, nos enseñara y lo pusiéramos a disposición de toda la comunidad a través del canal HRM Channel. De igual forma, si usted tiene en su empresa necesidades de evaluación y diagnóstico, recuerde que nuestra empresa Prax es especializada en evaluación y diagnóstico organizacional. Nosotros tenemos varios diagnósticos disponibles para todos ustedes. Si usted lo requiere, puede hacer con nosotros la evaluación de riesgo psicosocial laboral, trabajando con la batería del ministerio, valoración de clima laboral, consumo de alcohol, riesgo de movilidad y clima de la seguridad y salud en el trabajo. Entren a www.prax.com.co. Ahí pueden encontrar todos los detalles o nos contactan y con el mayor de los gustos será un placer atender cualquier inquietud que ustedes tengan. De nuevo, les agradezco mucho su participación. Recuerden que hay un evento la próxima semana, también lo encuentran en la página web nuestra, en la sección de eventos, se pueden inscribir si lo desean. Ahí vamos a tener 2 eventos más para el cierre de actividades académicas de nuestra empresa este año, y ya para mitad de enero reiniciaríamos con una programación académica nueva. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que en un par de horas en el canal va a quedar disponible el video. Les deseo a todos una excelente tarde y muchas gracias por su participación.